del Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidos cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo a la casa del Señor. Vamos a abrir nuestras escrituras en el capítulo 13 de San Mateo, el verso 33. San Mateo 13, 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudo. Amén. Tome su asiento. En esta mañana este es el del tema del reino de los cielos. Este es la exposición de la escuela dominical número 15 y el tema de la levadura es la parte 6. Mire, las veces pasadas estuvimos hablando donde Jesús se refiere a lo que era la levadura en 2 ocasiones, en el libro de San Mateo y en el libro de San Lucas. Pero el apóstol Pablo también se refiere a ella en sus enseñanzas. Él también aborda lo que es la levadura. La primera vez que él hace mención de eso es en el libro de Primera de Corintios, el capítulo 5, el verso 6 al 8. Y el apóstol Pablo está diciendo, dice: no es buena vuestra jactancia. Ahora, si alguno de nosotros tuviéramos algo de qué jactarnos, es lo que Jesús ha hecho en nosotros, pero no acerca de nosotros mismos como personas. Y dice el apóstol Pablo, asocia de que no sea buena la jactancia, dice: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Usted sabe, en el mundo secular se habla acerca de lo que es el ego de la persona. La palabra ego es una palabra que la usan mucho los psicólogos para referirse en sí a esa parte interna de la persona, donde la persona, bueno, ella misma se refiere a sí misma. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo que eso no es bueno, porque un poco de eso va a leudar toda la masa. Mire, hablando en términos bíblicos, cada uno de los hombres de Dios, para que el Señor pudiera obrar a través de ellos, se tuvieron que hacer a un lado, para que fuera Dios aquel que los usara en la manera que lo hizo. El profeta de Dios no es la excepción, y sin duda alguna para cada uno de nosotros, incluso como ministros, uno tiene que hacerse a un lado, para que entonces el Señor pueda obrar. Por eso Pablo dice: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y luego aquí hay algo importante en lo que yo quiero basar mi tema, o al menos estos versículos a los cuales el apóstol Pablo se refiere. Y dice: limpiad pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua. Y mire, aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que nos deshagamos de la antigua levadura para poder ser una masa nueva. Y luego dice: como sois sin levadura. Y luego Pablo hace una referencia, siendo un hombre, bueno, un experto en la ley, un gran conocedor de la ley, y dice: porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Bueno, ¿por qué Pablo incluye a Cristo cuando se habla de que no existe en nosotros levadura? Ahorita lo vamos a ver. Dice: así que hagamos fiesta, no en la vieja levadura, ni en la levadura de malicia y de maldad. Aquí también el apóstol Pablo agrega algo más: la levadura de malicia. Mire, en los evangelios, Jesús en sus enseñanzas, él dijo que debemos de tener 2 cosas. Ahora este es Jesús diciéndonos a nosotros 2 cosas que aparentemente son contrapuestas. Él dijo: ser sencillos como palomas y astutos como serpientes. Es verdad, eso es lo que dijo Jesús. Ahora, ¿cómo pueden haber 2 cosas aparentemente contrapuestas? Porque usted sabe, ahí Jesús usó una analogía muy importante. Usted sabe, cada uno de nosotros, cuando nacemos, el profeta de Dios nos dijo, recuerde las palabras de Jesús. Él usó 2 animales en esa alegoría. Él habla de la serpiente y de la paloma. Eso está, o eso es parte inclusive de cada persona.
Porque el profeta nos enseñó en el futuro hogar que todos nacemos con una serpiente en nuestro corazón. Eso es nuestra naturaleza pecaminosa con la cual nacemos. Pero él dijo que a través del proceso de la regeneración, aquella paloma, o aquella serpiente mejor dicho, es quitada, y en lugar, porque el corazón no puede estar vacío, y en lugar de la serpiente debe de estar el Espíritu Santo, lo cual es tipificado con una paloma. Ahora, pero hablando acerca de la malicia, mire, yo creo que cada una de estas cosas tienen que mantener su equilibrio, porque hay personas que son maliciosas y todo lo están viendo mal, absolutamente. O sea, esa es una malicia desbordada, por no decirlo enfermiza. Hay personas que siempre que van caminando y llevan el sol de frente, están mirando hacia atrás, no vaya a ser que su propia sombra les clave un puñal en la espalda. ¿Por qué? Ahora, eso es malicia, pero esa es una malicia desbordada, donde todo lo ven mal. Ahora, aquí el apóstol Pablo a esa malicia desbordada le llama levadura, porque yo creo que también nosotros, por eso Pablo, o creo que Pedro fue el que dijo que no seamos niños en la malicia. O sea, cada persona tiene que tener en ella esas dos cosas que aparentemente son contrapuestas, de las cuales se refirió Jesús: ser sencillos como palomas, pero también ser astutos como serpientes. Ahora, pero las cosas tienen que ser balanceadas. Ahora, ¿para qué? Equilibradas. Porque tampoco, mire, estamos viviendo en un tiempo muy difícil, en el cual el mundo está lleno de engaño en todos los sentidos. Usted quiere hacer un trato con una persona que no es temerosa de Dios, y si usted no tiene un poco de inteligencia, bueno, le va a salir mal. Ahora, uno tiene que tener esa, no una dosis desbordada de malicia, pero sí cierta dosis de malicia, para saber en qué terrenos uno se debe de meter y en qué terrenos no. Ahora, también el apóstol Pablo dice: ni la levadura de malicia, pero también de maldad, sino en ácimos. ¿Qué eran los ácimos? Eran los panes sin levadura de sinceridad y de verdad. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo con esta escritura de 1 Corintios 5? Bueno, primeramente él dice que nosotros nos limpiemos de la vieja levadura. Esta vieja levadura se refiere a la corrupción natural del hombre, y aquí encajamos todos nosotros que nacimos en pecado. O sea, por causa del pecado venimos a este mundo leudados. Por eso el apóstol Pablo dice que nos limpiemos de eso. Mire, y esta figura a la cual el apóstol Pablo se refiere tiene el origen donde, por eso es que él incluye a Cristo como aquellos ácimos, como aquellos panes sin levadura. ¿Dónde tiene? O sea, ¿por qué el apóstol Pablo, cuando habla de limpiar la vieja levadura, por qué luego lo relaciona con Cristo? Mire, vayamos al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, los judíos tenían un cuidado extremo, digámoslo así, de escudriñar cada rincón de su casa para limpiar cualquier partícula de levadura que se pudiera encontrar allí. ¿Por qué? Porque es allí donde se iba a matar el cordero antes de la Pascua. Y Moisés lo dice en Deuteronomio, el capítulo 16, el verso 3 y el verso 4, dice: no comerás de ella, o sea, no comerás con ella leudo. O sea, el cordero pascual no se debería de comer leudado. 7 días comerás con ella pan por leudar, pan de aflicción, porque apriesa saliste de la tierra de Egipto,
para que te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto todos los días de tu vida. Y aquí está en el verso 4, está lo que yo le estaba diciendo. Y no se dejará ver levadura contigo en todo tu término por 7 días. O sea, en cualquier parte que fuera la propiedad de un judío, en su cocina, en su sala, en su recámara, en su patio, cualquier parte que fuera propiedad de ellos, el Señor les está diciendo que allí no debería de aparecer levadura por 7 días. Y de la carne que matareis a la tarde del primer día, no quedará hasta la mañana. Ahora yo quiero que note, el apóstol Pablo está hablando de aquel ritual, de aquella fiesta de la Pascua. Por eso es que si Pablo sabía exactamente la escritura, por eso cuando él habla de dejar la vieja levadura, en el siguiente versículo él incluye a Cristo, porque Cristo para nosotros fue nuestro Cordero Pascual. Y así como ellos en la Pascua, en su propiedad, en sus términos, no debería de aparecer la mínima pizca de levadura, es exactamente a lo que Pablo se refiere, que nosotros dejemos la vieja levadura. Ahora, ¿por qué? Ahora, ¿cómo una persona puede dejar la vieja levadura de maldad a la cual se refiere Pablo? Mire, la primera cosa que la persona tiene que hacer es escudriñar, pero no hacia afuera, sino hacia adentro de la persona misma. A un judío no le hacía ningún bien el estar examinando si municiosamente con lupa, si es que en la propiedad del vecino había levadura. Aquí el Señor le está diciendo que cada persona en sus términos, en su propiedad, en su propia casa, es donde debería de examinar que no hubiese levadura. Ahora, nosotros, la persona, también Dios demanda que escudriñemos, pero no solamente escudriñar, porque si un judío miraba en su propiedad y encontraba allí una pizca de levadura, no solamente ibas a pasar como un supervisor a tomar nota y decir, sí, acabo de encontrar un poco de levadura. ¿Qué tenía que hacer? Limpiarla. Ahora, por eso es lo que dice el salmista en el Salmo 139, versos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pero no solamente eso, pruébame y reconoce lo que estoy pensando, o sea, pensamientos. Mis pensamientos, o sea, así como el judío tenía que revisar minuciosamente que en su propiedad no existiera levadura, también el salmista dice, a mí, Señor, ven y examíname y conoce mi corazón. Pero no solamente eso, pruébame y reconoce mis pensamientos. Y si hay en mí camino de perversidad, o sea, si encuentras en mí levadura, guíame en el camino eterno. O sea, a eso es a lo que el apóstol Pablo se refiere. Y luego él sigue diciendo aquí mismo en el verso 7, y como soy sin levadura. Es decir, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice como soy sin levadura? Esto se refiere en lo que concierne a nuestra vocación, a nuestro llamado como cristianos, que seamos libres de la levadura del pecado y de la muerte. Ahora, San Pablo, él fundamenta estas exhortaciones asumiendo o dando por sentado
que el proceso normal en el cristianismo o en el cristiano, o no, bueno, no tanto en el cristianismo en general, sino en el cristiano, ha sido realizado. ¿Cuál es el proceso? La justificación, la santificación y el bautismo del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo se refiere en Romanos, el capítulo 6, el verso 3 y 4, dice: ¿o no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, o sea, todos los que hemos sido bautizados en el bautismo cristiano, en el nombre del Señor Jesucristo, también somos bautizados en su muerte? Porque usted sabe, la misma palabra bautismo, por eso Pablo creo que la coloca perfectamente. La palabra bautismo quiere decir sepultar. Entonces, si nosotros fuimos sepultados en Cristo Jesús, primeramente a través del bautismo en agua, el apóstol Pablo dice que somos bautizados, o sea que estamos identificados en la muerte de Jesús, porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo. Ahora, sabemos que Cristo no solamente murió y que fue sepultado, eso era parte. Porque mire, si Jesús hubiera solamente muerto y hubiera sido sepultado, y hasta ahí termina la historia, sería igual como cualquier mortal. Un mortal muere y lo sepulta. Pero aquí Pablo hace la gran diferencia, porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo. Ahora yo entiendo, porque el profeta también lo dijo, que él no creía en el bautismo para regeneración, porque el bautismo en agua no es agua bendita. Bueno, no existe el agua bendita, pero hablando en términos católicos, de que si yo le recibo un poco de agua bendita a esa botella, la botella se convierte en santa. Eso no es cierto. El agua bendita no existe. Por eso el profeta de Dios dijo que él no creía en el bautismo para regeneración, porque hay gente que a estas alturas todavía piensa eso, que es el agua la que le limpia los pecados. El agua no tiene ningún poder para limpiar. Es su confesión a Cristo lo que limpia los pecados. El profeta dijo que el bautismo en agua es solamente una manifestación externa de que una obra interna ha sido hecha. Por eso nadie debe de venir al bautismo por persuasión. Cada persona, si realmente espera perseverar en la palabra de Dios, tiene que venir al bautismo por convicción. Ahora, el apóstol sigue diciendo: porque somos sepultados juntamente con él a la muerte por el bautismo. O sea, cuando nosotros venimos y nos bautizamos en agua, entonces somos identificados con él en el bautismo. Pero ahí no termina todo. Y luego Pablo dice: para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, o sea, no es asunto solamente de ser sepultado, sino que aquí el apóstol Pablo nos dice que Cristo no solo murió, sino que y fue sepultado, sino que resucitó. Bueno, si nosotros estamos identificados con él en la muerte, en su muerte y en su sepultura, por eso mire, si hubo alguien que habló de esto retomando las palabras de Jesús, cuando él dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, no ir en pos de la iglesia, no ir en pos del pastor, no ir en pos de nadie más, sino en pos de él, seguirle a él. Si alguno quiere venir en pos de mí, primeramente niéguese a sí mismo, tome su cruz. Ahora, la cruz no guió a Jesús a un día de campo. La cruz guió a Jesús a la muerte. Mire, y aquí hay algo. Jesús sabía acerca de su muerte, por eso es que él dijo en el Getsemaní, cuando la cuenta regresiva del reloj estaba llegando a la hora cero, dijo: Padre, si es posible que pases de mí esta copa, pásala.
Porque para Jesús, él no fue riéndose al Calvario. Él como humano tuvo que padecer y sufrir lo que eso representaba. Ahora en el cristiano, el proceso de muerte no es algo fácil. Porque primeramente tenemos que morir a nuestra propia naturaleza, a nuestra propia concupiscencia, a nuestros propios malos deseos. Ese es un proceso difícil. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el espíritu lucha contra la carne y la carne contra el espíritu. Entonces, para Jesús, Pablo dijo, tomando las palabras de Jesús, Jesús las llevó hasta un cierto camino, tome su cruz y sígame. Pero la cruz, ¿a dónde guió a Jesús? Al Calvario, a su muerte. Por eso Pablo en otra escritura pudo decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo más, sino Cristo vive en mí. Ahora, por eso dice Pablo, porque para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, ¿qué significa? Ahora la muerte de Jesús en nosotros mismos significa morir a nosotros mismos, a todos nuestros deseos mundanos, a nuestra naturaleza mundana y pecaminosa. Bueno, pero ¿para qué? Para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Eso es lo que significa resucitar. Eso es lo que significa limpiar de nosotros la vieja levadura de malicia y de pecado. Mire, por eso Pablo, cuando le habla a esta iglesia de Corinto, él la compara con aquella masa de la Pascua, que no debería tener levadura. Y la exhortación que él les hace en esta escritura es que la conducta, que la manera de conducirse de cada uno de ellos estuviera en este estado, en el cual no hubiese levadura entre ellos. Así como decíamos unos momentos, así como los judíos comenzaban aquella fiesta de los panes sin levadura matando el cordero, así nosotros, mire, Cristo nuestro cordero ya murió. Cuando el profeta de Dios habla de Abel, el hermano Branham dice, usted sabe, Abel, él trajo una ofrenda no del campo. Dice la Biblia que él trajo un cordero, el más gordo del rebaño. La gente solamente alcanza a vislumbrar a Abel haciendo un altar de piedra, poniéndose encima del altar el cordero, tomando una piedra muy aguda, un pedernal y cortándole a la yugular. Yo no sé si usted ha visto cuando un cordero va para morir, su corazón comienza a agitarse y eso produce un bombeo de sangre de tal manera que si usted está cerca de ahí, lo va a bañar. Solamente imaginamos a Abel hasta ahí, con sus manos sobre el cordero, la sangre del cordero bañando a Abel. Pero el profeta de Dios dijo que Abel murió junto con su cordero. Eso estaba hablando del Cordero de Dios, de Cristo. Cristo ya murió. Pero entonces, si nosotros estamos identificados con aquel sacrificio de Cristo en la cruz, tenemos que morir con nuestro Cordero. ¿Morir a qué? Morir a nosotros mismos. Así que ellos sabían eso, tenían eso muy claro, y nosotros hoy en día lo tenemos más claro todavía, que el Cordero de Dios, Jesucristo, Él fue nuestra Pascua, como Pablo lo está diciendo en Corintios, la cual ya fue sacrificada. Y que ya no debe de haber más levadura de maldad entre nosotros. ¿Por qué? Porque dijo Pablo que debemos de ser masa no leudada.
o sea, sin levadura. Mire, el profeta de Dios desde luego toma unas cuantas citas respecto a esto que dijo el apóstol Pablo, y yo le voy a leer algo que él dice en una liberación total, predicado el 12 de julio del 59, párrafo 53. Y mire, esto aquí el profeta nos lleva ya no tanto a lo que estamos hablando, a lo que se refirió Pablo, sino a cosas que son muchas veces, bueno, lo tengo que decir, son comunes a veces entre la iglesia, que no deberían de ser. Mire, el profeta dice, y cuando un miembro de la iglesia, cuando un miembro llega a hablar mal de otro miembro, las iglesias están infestadas con ese tipo de levadura. Parece que la gente le complace estar hablando más del mal del prójimo cuando Jesús dijo que no lo deberíamos de hacer. Por eso dijo el profeta de Dios, si usted no puede hablar bien de alguien, no hable. Póngase a ver la telenovela, siquiera a lo mejor le va a hacer más provecho, si es que tiene la televisión. Póngase a leer cualquier cosa. Si está de ocioso y bueno, ya no haya ni qué ahí en la mesa familiar, donde sea, no, siempre está el hermano en la boca de la persona. Cuando un miembro llega a hablar mal de otro miembro, ustedes saben que eso es incorrecto. Les ha sido mandado que oren los unos por los otros. No hablen mal los unos de los otros, sino más bien que se amen unos a otros. Y si alguien ha caído, levantémoslo, ayudémoslo. Ahora, eso nos hace un grupo unido de creyentes. Ahora, cuando no obedecemos eso, entonces no obedecemos a Dios y desagradamos a Dios. Se lo vuelvo a leer. Cuando no hacemos eso, cuando no obedecemos eso, entonces no obedecemos a Dios y desagradamos a Dios. Y por lo tanto, nuestra iglesia, nuestra gente no puede prosperar. La iglesia no puede avanzar por cuanto estamos desunidos, aún estando juntos. Mire qué cosa. Estando usted junto en esta mañana bajo un mismo techo, en un mismo edificio, la gente puede estar desunida. ¿Por qué? Bueno, porque aquí se crean muchos intereses. Cada quien lo que le importe, lo que crea que es bueno para él o para ella, es ahí. Va a ser su bandera que va a levantar. Pero dice el profeta, cuando no obedecemos a eso, entonces no obedecemos a Dios y desagradamos a Dios. Y por lo tanto nuestra iglesia, nuestra gente no puede prosperar. La iglesia no puede avanzar por cuanto estamos desunidos, aún estando juntos. Como dijo Jesús, un poco de levadura leuda la masa. Al buen entendedor, una buena revelación de esto. Ahora, el apóstol Pablo, hablando de la levadura, también se refiere a mezclar lo antiguo con lo nuevo. Mire, nosotros no podemos traer el pentecostalismo a la iglesia para tratar de impresionar a los vecinos y decirles que somos una iglesia espiritual. La edad pentecostal tuvo su apogeo, pero aquel fuego ya se apagó. La iglesia pentecostal, no la experiencia de Pentecostés. Usted dice, ¿en qué se basa esto? El profeta nos dijo, en su tiempo, no en el año 2018, en su tiempo dijo que los pentecostales se están calentando en un fuego pintado. Imagínese usted una persona muriendo de hipotermia, todo temblorosa, y diciéndole, oye, espérame, no te vayas a morir, te voy a pintar un fuego muy hermoso y caliéntate ahí. ¿Le servirá? Es un engaño. ¿Cómo uno a estas alturas quiere todavía mezclar el pentecostalismo? Le repito, no la experiencia de Pentecostés. ¿Cuál fue la experiencia de Pentecostés? Que ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. El pentecostalismo es otra cosa. ¿Cómo lo pueden mezclar? Pero hay gente que así le gusta vivir, calentarse con un fuego pintado. Dios nos envió un mensaje sin levadura. Si yo como ministro lo quiero leudar, es mi culpa.
pero el mensaje no tiene levadura. Mire, a Pablo en su tiempo le tocó vivir una experiencia con los creyentes de Galacia. Galacia no era una iglesia, Galacia era una región que comprendía varias iglesias. Esas iglesias, como eso sucede aquí y en el año 2012 y en cualquier época, habían salido unos personajes que venían de Jerusalén. Y ellos le estaban diciendo a la gente que era menester circuncidarse conforme al rito de Moisés. El asunto es que no le daban margen a la persona que hiciera uso de su libre albedrío y decir, bueno, los que quieran circuncidarse está bien, los que no quieran también está bien. No. Ellos les predicaron el evangelio del miedo y les dijeron, hermanos, si ustedes no se circuncidan, se van a ir al infierno. Ay, hermano, ¿quién se quiere ir al infierno? Por eso es que mucha gente inocente, porque la culpa no es de la gente, es del líder, del que les está predicando. Muchos de los peores errores la gente lo ha aceptado ni porque esté convencida ni porque sepa que es la verdad. A veces en contra de algo en su corazón que le dice que ese es un error, porque lo está escuchando de aquel que le está predicando. Y Pablo, con esa iglesia, esa doctrina permeó. ¿Qué iba a hacer él? Quedarse de brazos y decir, bueno, total, ya, ahora sí que aplicarle Mateo 24, el elegido no va a ser engañado. Claro que no. Y él les dice a los Gálatas, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale, aquello que unos individuos estaban levantando como bandera, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por la caridad. Y luego él les reclama, oigan, ustedes corrían bien, iban caminando bien en la iglesia, pero ¿dónde fue que se desviaron? ¿Qué otra voz escucharon? ¿Quién os embarazó? Esa es la palabra que Pablo usa para no obedecer a la verdad. Y les dijo, esta persuasión, esto con lo cual ustedes fueron persuadidos, no viene de Dios, escúchenlo. No es de aquel que os llama. Y luego les dice, un poco de levadura leuda toda la masa. O sea, para que no van a decir, hermano, no importa, podemos mezclar el judaísmo y el cristianismo al mismo tiempo. No se puede. Por eso hoy en día esa denominación llamada los judíos mesiánicos, hermano, no saben quién es su papá para comenzar. No saben si creerle a Jesús o creer lo que está en el Antiguo Testamento. Bueno, ni son judíos para comenzar, son gentiles. Termino leyendo dos citas. Dice el profeta, él dijo, hablando de lo que sucedió en el huerto del Edén, ciertamente no moriréis. Estoy leyendo la unidad de Dios en la única iglesia, predicado el 21 de diciembre del 58, párrafo 31-32. Él dijo, ciertamente no moriréis. Ven, tan solo tanto de verdad en eso y luego un poquito de mentira. Jesús les dijo, en la tierra un poco de levadura leuda toda la masa, y tiene que ser perfectamente correcto o no es correcto en lo absoluto. Y el plan de salvación tiene que ser exacto, y las promesas de Dios son exactas y ellas obran exacto, o hay algo mal en algún lado. La última cita, en el Dios de esta edad perversa, párrafo 177. Pero tan solo negar una palabra, eso es lo que ustedes tienen que hacer para morir. No importa cuán intelectual, cuán bueno es. Jesús dijo, un poco de levadura leuda toda la masa, un poquito de levadura echa a perder la masa. Una palabra de Dios cambiada de lugar echa a perder todo el cuadro. Que de mi brazo esté donde mi pie debería estar. Que si mi oído estuviera aquí abajo donde mi mano debería estar. Un poco de levadura leuda toda la masa. Así que en esta mañana pónganse de pie, hasta aquí vamos a llegar. Yo espero que esto, hermano, nos dé un entendimiento y una revelación de la palabra del Señor. Padre, yo te agradezco en esta mañana, Señor Jesús, por esta porción de tu palabra. Señor, ciertamente, Padre, tú no quieres que estemos leudados, Señor Jesús, sino que seamos una masa nueva sin la vieja levadura, Señor Jesús. Padre, bendice a tu pueblo que ha escuchado tu palabra, Señor, y que ella sea edificación para nuestras vidas, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a ustedes, pueden tomar su asiento.